Hoy les voy a contar sobre la construcción de la frase nominal. Recuerden que anteriormente les había explicado que los textos están conformados por frases nominales y frases verbales y otros elementos como los conectores, los signos de puntuación, etc. Vamos a comenzar con la frase nominal, que también se puede denominar frase sustantiva. Esta puede estar formada por tres elementos. El núcleo, que va a ser un sustantivo o una palabra que funcione como sustantivo. Los determinadores, que son, por ejemplo, los artículos, los pronombres posesivos, y los modificadores, que pueden estar adelante del núcleo o después del núcleo, y así serán premodificadores o postmodificadores. Recuerden que el núcleo de la frase nominal es siempre un sustantivo o una palabra que reemplace a un sustantivo, como por ejemplo un pronombre o un verbo en infinitivo. A medida que ustedes realicen la práctica contenida en el cuadernillo de trabajos prácticos, se irán presentando estas situaciones, como por ejemplo un pronombre como núcleo de una frase nominal o un verbo en infinitivo, que más adelante se explicará la función del verbo en infinitivo como núcleo de la frase nominal. Hasta ahora, y hasta que ustedes aprendan los postmodificadores, irán a trabajar con premodificadores y el núcleo será siempre la última palabra de la derecha. Lo anterior será un premodificador o un determinador. Veamos esta tabla que contiene una breve explicación de los componentes de una frase nominal. Un determinador es un elemento opcional. Puede haber uno o más determinadores o directamente puede que no haya un determinador porque es un elemento opcional. Los premodificadores también son elementos opcionales. Puede haber varios o puede que no haya ninguno. El núcleo es el único elemento obligatorio. Sin un núcleo no tenemos una frase nominal. Es decir, si no hay un sustantivo o palabra que reemplace a un sustantivo, no habrá frase nominal. Por lo pronto, tenemos que identificar los núcleos o los sustantivos para que podamos identificar una frase nominal. Y finalmente se pueden encontrar en una frase nominal los postmodificadores, que son opcionales. Puede haber postmodificadores o no. Estos ejemplos contienen una variedad de formatos de frases nominales. Es muy amplio el formato, en el sentido de que algunas frases nominales pueden tener 2, 3 determinadores, varios premodificadores y después uno o dos postmodificadores. No hay una regla fija para la conformación de la frase nominal. Por ejemplo, en esta frase nominal, la primera, 200 public workshops. Aquí tenemos un determinador, porque los números son determinadores, tenemos un adjetivo, es un premodificador y tenemos el núcleo. Acá tenemos una frase nominal conformada por tres elementos. Más adelante van a conocer todos los tipos de premodificadores que hay y también de postmodificadores. 200 talleres públicos. Esa sería la traducción de esa frase nominal. El núcleo es workshops porque es un sustantivo. Cuando yo tengo que decodificar una frase nominal, a medida que avancen ustedes con la práctica, tendrán que buscar la palabra, digamos, en el diccionario
y cuando ustedes puedan darse cuenta de que esa palabra es un sustantivo, sabrán que ese es el núcleo. Veamos la siguiente frase. Acá tenemos un determinador, que es un artículo, y el núcleo. La ciencia. Determinador más núcleo. Siempre el núcleo está presente. En el siguiente ejemplo, medicine, simplemente tenemos el núcleo. Como pueden ver, la frase nominal está formada solamente por el núcleo. Por eso es que, como se mencionó anteriormente en esta tabla, ¿sí?, los determinadores son elementos opcionales, así como los premodificadores y los postmodificadores. No así el núcleo. Si no tenemos núcleo, no tenemos una frase nominal. Y en el último ejemplo que tengo en este video es una frase nominal con dos determinadores, el núcleo, que quiere decir lesiones o heridas, y después tenemos un postmodificador. Quizá en este momento les parece como raro o difícil de comprender, pero a medida que avancen los temas, gradualmente irán teniendo la posibilidad de identificar los determinadores, los postmodificadores, el núcleo y todas las partes que conforman la frase nominal. Esta extensa tabla se presenta en esta instancia, digamos, como para que ustedes puedan conocer cuáles son todos los tipos de premodificadores, muchos ejemplos, ¿sí? Pero para esta clase nos vamos a concentrar únicamente en los determinadores. Más adelante les voy a explicar cada uno de los tipos de premodificadores que puede tener un núcleo de una frase nominal. Entonces, estos son los determinadores. Cuando ustedes encuentran un determinador en una oración, saben que ahí comienza una frase nominal. ¿Por qué? Porque antes del núcleo, los determinadores siempre van a estar antes del núcleo. Entonces, esa es una manera de identificar dónde comienza una frase nominal. Los determinadores son artículos, son pronombres posesivos, adjetivos posesivos, perdón. Algunos otros determinadores que, no vamos a mencionar el tipo de palabra que son cada uno porque no sería demasiado lío para ustedes tener que aprender todos esos nombres. Simplemente tienen que, a medida que van haciendo la práctica, consultar esta tabla de frase nominal e ir viendo cuando se presenta alguno de estos determinadores, sabemos que ahí comienza una frase nominal. Como les comenté anteriormente, el núcleo de la frase nominal es el sustantivo, esencialmente. También puede ser otra palabra que funcione como sustantivo, pero en la mayoría de los casos la frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sustantivo en plural? Recuerden, en el diccionario no aparecen los sustantivos con la forma plural, lo mismo que en el español. En el español no vamos a encontrar la palabra puertas, por ejemplo. Vamos a encontrar la palabra puerta. No vamos a encontrar jamás en ningún diccionario las formas plurales. Entonces, para ustedes poder decodificar un sustantivo en plural, cuando aparece en plural en alguna práctica que tienen que hacer, necesitan saber algunas reglas que son las reglas con las que se forman los plurales en inglés. Aclaro que deben conocer estas reglas simplemente para poder decodificar ese sustantivo y poder
pasarlo al singular y buscarlo en el diccionario en singular. Ustedes no tienen que producir absolutamente nada en inglés. Simplemente es decodificar para tratar de comprender el mensaje. Veamos las reglas. Según la regla general, el plural de los sustantivos en inglés se forma, así como en el español, agregando una S. Por ejemplo, patient, patients, resource, resources. Si yo tengo que saber qué quiere decir esta palabra, por ejemplo, patients, que está en plural, ¿sí? Y esta es transparente, pero si fuera una palabra que no conozco, ¿qué tengo que hacer? Me doy cuenta de que está en plural, le saco la letra S y busco la palabra patient en singular en el diccionario. Va a decir paciente. Entonces, al hacer la traducción o la interpretación de la frase que estoy trabajando, voy a colocar patients, pacientes, en plural. Lo mismo pasa con los demás ejemplos. Resource, resources, se le agrega la S. Technician, technicians. Day, days. Entonces saco la S, voy al diccionario, busco el singular de la palabra, solamente day, y cuando la voy a traducir o a interpretar, sé que es días, porque así está en el texto que estoy trabajando. Bueno, tengamos en cuenta esto, porque hay una regla que la vamos a leer más adelante que tiene alguna trampita, digamos, relacionada con esta nota que les leo ahora. Los sustantivos terminados en Y, precedida por una vocal, como en este caso, en days, tenemos la I, termina en Y, pero está precedida por una vocal, ¿sí? O sea, antes de la Y hay una vocal. Entonces se le agrega nada más que S para formar el plural. ¿Cómo hacemos? Sacamos la S, buscamos day, nos va a decir día y vamos a interpretar o traducir como días. Bueno, los sustantivos que terminan en S, SH, CH, X o S, se les agrega el sufijo es, por una cuestión de fonética, ¿sí? Si no sería muy difícil pronunciar, por ejemplo, una SH seguida de una S. Eso es difícil. Lo mismo sucede con la X, con la doble S, con la O y y una S, porque tendríamos que agregar una S, entonces serían dos S juntas. Por eso en estos casos, cuando la palabra termina en estas en estas letras, se le agrega ES. ¿Cómo hago para decodificar? Saco ES, busco brush en singular, va a decir cepillo, lo traduzco como cepillos. Lo mismo con illness, que termina en doble S, el plural va a ser illnesses, saco la ES, busco el singular, me va a decir enfermedad, lo traduzco como enfermedades. Y aquí hay otro ejemplo más. Fíjense acá, hero termina en O. Para hacer el plural se agrega ES. Entonces, si yo me encuentro con esta palabra en un texto, tengo que sacar la E y la S, me va a quedar hero, busco en el diccionario y me va a decir héroe. Lo traduzco como héroes. Bueno, y aquí viene esta regla que les comentaba recién, que podía ser medio tramposita relacionada con la anterior, que la palabra terminada en Y, y la regla dice que cuando los sustantivos terminan en Y, pero antes hay una consonante, el plural se forma cambiando la Y por
IES, ¿sí? Es como que se cambia la Y por la I latina y se agrega ES. Veamos los ejemplos. Library. En este caso, vemos que tenemos la Y, ¿sí? Y adelante tenemos una consonante. No se agrega S directamente como en la regla anterior, sino que, vean el plural, se ha modificado, ha cambiado la Y por una I latina y tiene después las letras ES. Para saber qué significa esto, en el caso de que tengamos esta palabra en alguna oración de la práctica que tienen que hacer ustedes, ¿qué hacemos? Vamos a sacar esto imaginariamente, le vamos a agregar imaginariamente una Y y así nos va a quedar el singular. Lo buscamos en el diccionario, va a decir biblioteca. Entonces, cuando hacemos la interpretación, colocamos bibliotecas. Acá tenemos dos ejemplitos más. Artery y emergency. Sus plurales son arteries and emergencies. Bueno, otra reglita más. Los sustantivos terminados en F o en FE forman su plural cambiando estas terminaciones por el sufijo ves, que en inglés se pronuncia vz. No sé si se entiende. Bien, veamos este ejemplo. Knife termina en FE. El plural va a terminar en BES. Se pronuncia knife, el singular, y knives, el plural. Para saber qué quiere decir, por eso es que necesitamos saber las reglas, no para usarlas en la producción de sustantivos en plural, sino para decodificar esos sustantivos en plural que podemos encontrar en un texto. Sacamos esto imaginariamente, ponemos la F o FE, que cuando vayamos al diccionario nos vamos a dar cuenta de cómo es la palabra, porque la vamos a encontrar con F o con FE, y va a decir cuchillo. La traducimos con el plural, cuchillos. Acá tenemos más ejemplos. Life, que termina en FE, lives. Wife, wives. Acá tenemos una que termina en F sola. La F es reemplazada por B corta ES. Vamos a sacar esto imaginariamente. Vamos a buscar la palabra en el diccionario, pero terminada con F. Para eso necesitamos saber las reglas. Bueno, y hay algunos sustantivos en inglés que tienen sus plurales que son irregulares y no responden a ninguna de las reglas que mencionamos. Por ejemplo, quizá conocen algunos de estos. Man, men, ¿sí? Cambia una vocal e instantáneamente se convierte en plural. No es mans, sino es men, hombres. Lo mismo pasa con woman, que es mujer, y la pronunciación es muy diferente del plural, es women, es mujeres. Child es niño y children, niños. ¿Ven? Es irregular, no le agregamos acá una S, childs, sino que cambia, children. Y aquí tenemos otros ejemplitos más. También sucede que hay sustantivos que son de origen latino o de origen griego que conservan el plural de su lengua madre o su lengua de origen. Algunos permanecen igual, tanto en singular como en plural. Son casos excepcionales, pero bueno, hay varios. Acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, thorax es el singular de tórax y el plural puede ser thoraces. Ahí sería
el plural original, digamos, de la lengua de origen, y este thoraxis sería el plural formado con la regla, una de las reglas que les mencioné más adelante. Este puede tener dos plurales. Después, por ejemplo, que puede ser una palabra que puedan encontrar frecuentemente, datum significa dato y data, se pronuncia así, significa datos. Vean que aquí no hay ninguna S, que nos dé la pauta de que es un plural. Estos plurales sí salen en los diccionarios, no en todos quizá, pero en los diccionarios más completos sí pueden aparecer, que les va a decir plural de datum, por ejemplo, en el caso de data. Y acá, bueno, hay más ejemplos que los pueden analizar ustedes desde el manual de cátedra. Algunos otros sustantivos son iguales en plural y en singular. No tienen variación, ni S, ninguna forma. Son irregulares también, porque lo regular sería que siga alguna de las reglas antes mencionadas. Pero al no seguir ninguna regla también son irregulares, como los anteriores. Por ejemplo, dozen es docena y dozen es docenas. Como nos damos cuenta de que es plural, porque normalmente en singular va a decir one dozen, una docena, y en plural va a tener un número que no va a ser el 1, puede ser 10 dozen, 10 docenas. Species, species, series, series, y acá tenemos otro, diagnosis y diagnosis. Es igual en plural como en singular. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta explicación y no se olviden de complementar toda esta explicación de los videos que les vamos compartiendo con el manual de cátedra, porque allí está explicado quizá más detalladamente todo lo que yo en un ratito les explico en el video.